Latitud 45.ca presenta La Caverna de Platón, filosofía aplicada al desarrollo humano, con el maestro Enrique Galván Ortiz. Muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos amigos, allí donde estés. Sabemos que para algunos está amaneciendo, para otros es plenilunio, para otros el cenit. Cada quien tenemos una hora, pero calculamos que la mayor parte de nuestro auditorio estamos llegando al crepúsculo, la hora del sonido de la tarde, cuando es la hora de dar a luz, de ver la luz, de convertirnos en luz, la inconsciente oscuridad. La hora de preguntarnos por el yo, el vacío y el tiempo. La hora de la esencia, la inmanencia y la apariencia. La hora del sonido de la tarde, que nos muestra una pasarela para que los hombres prometeicos que nos han traído y dejado su luz del razonamiento, haga historia en el pensamiento crítico y especulativo y práctico de la vida, de nuestra vida cotidiana, y que saca de su torre de marfil a la filosofía para, en un puesto público de la calle, platiquemos de filosofía comiendo taquitos, o que estemos en el restaurante cafeteando y hablando de esos hombres prometeicos, o estemos en el confort de nuestro comedor, de nuestra sala o en el aposento, reflexionando sobre nuevos paradigmas del pensamiento de los hombres que han transformado la historia con sus ideas. Una pasarela a la evolución de las ideas filosóficas a través del tiempo. Bienvenidos a este día de San Valentín y los valentinianos. Estamos muy contentos este día del amor y la amistad, deseando que estés con tu amor a tu lado y escuchando La Caverna de Platón. Y si no es posible, pues desde tu lugar quizás los puedas rescatar vía repetición. En nombre de nuestro ingeniero Rubicel Mondragón Mundo, Mauro Huerta Díaz, y el de la voz, Enrique Galván, te damos un abrazo valentiniano, esperando que disfrutes en compañía de una taza de chocolate calientita, ver qué nos dicen nuestros invitados. El día de hoy hemos invitado y están con nosotros en el taburete de los personajes históricos, luego poetas no tan conocidos por la publicidad de la historia, sino que son no tan famosos por su marco, por su contexto del tiempo, pero no por ellos luminosos en sus sentimientos. Ahora está Ricardo Yáñez, que pues elabora un sentimiento corto a través de la palabra, y que dice así: verde era la sensación del cielo. Es el título, en donde Ricardo Yáñez escribió a la vista de unas pinturas
de artes plásticas y hacer ese trabajo. Verde era la sensación del cielo aquella tarde verde, en que en lo alto de un silencio tranquilo, mi palpitar detuve a contemplar. Sí, contemplar se puede. El aire dediqué oscura mi mirada. Un desvaído gris lloviznó a mis espaldas y suspenso por un punto tocado, quizá no obstante intangible, descubrí la estatua de los días como una foliación iluminada. Era un dolor y era una dicha, pero más una dicha y era que fui lo que necesitaba. Desde hace tanto tiempo, música, viví en la música del tiempo, calladas ambas, pero música, y excepto por mi gris, toda ella casi verde. Bueno, este poema de Ricardo Yáñez puede parecer insulso, decir, bueno, ¿qué tiene de poético? ¿Qué tiene de hermoso? ¿Qué tiene de grandilocuente? Esto se explica cuando vemos los cuadros que él tenía enfrente y que fueron la musa de su inspiración. Unas pinturas cúbicas que motivaron un sentimiento y que convirtió en palabras. De esta manera, una impresión, una sensación visual, la transforma en un sentimiento acústico a través del poema. Por eso nosotros decimos en la Caverna de Platón, cuando conocemos la obra de un artista, si no lo enmarcamos en su contexto histórico, pierde mucho de la razón de ser. Es importante conocer las circunstancias, el momento en que un escultor, pintor, poeta, dramaturgo escribió aquello que lo inspiró, y de esta manera cobra sentido y apreciación la obra de arte. También está en nuestro recinto acompañándonos el espíritu de un intelectual mexicano admirado por muchos, vilipendiado por otros. Pero de que es un intelectual, de que es todo un erudito, un maestro, un artista del pensamiento, lo apreciamos. Sabemos, como dice la letra que canta Cuco Sánchez, no somos monedita de oro. Todos los seres humanos somos claros, oscuros en la personalidad. Cuando alguien nos simpatiza, nos agrada, es que conocemos una cara de la moneda. Y a veces cuando alguien nos resulta poco agradable, es porque estamos confrontando la parte que no es luminosa, su parte gris, y entonces todos los seres humanos somos duales en ese aspecto de la personalidad. Y cuando traemos invitados, lo que invitamos es a la parte luminosa de la personalidad de aquellos grandes hombres que nos han dejado su pensamiento, su sentimiento, sus hermosas ideas que nos permiten
ver la vida desde donde ellos lo vieron. Pues bien, queridos amigos, dicho lo anterior, recordemos que la semana pasada, hace 8 días, hablamos de la importancia que un pueblo escriba. Leer y escribir son hoy día actos revolucionarios, que así lo afirma Javier Sagarna, que es el director de la Escuela de Escritores de Madrid, y habla sobre su oficio en un mundo donde nos quieren con un pensamiento único. Allí donde muchos repiten la misma opinión, que se manejan con el mismo punto de vista, allí quiere decir que nadie está pensando. Y supone un paso grande en el proceso a individualizarse, el ejercitarse en tener una opinión propia. Y por eso acaba de lanzar su libro intitulado Nuevas aventuras de Olson y Laplace. Este autor español nos recomienda escribir, donde afirma que todos tenemos algo que compartir, algo que escribir, porque el camino de la escritura es acceder a esa parte donde somos únicos. Luego hay que combinarlo con las técnicas, las estrategias, los trucos que permiten relatar y llegar a los lectores de manera emocional. Con todo eso que uno está sintiendo, pensando, y que dejamos impreso en la hoja de papel, y que lo dejamos en la cabeza de nuestros lectores. El hecho de escribir un texto no es el mero hecho de convertirnos en escritores, sino que es el camino de transformarnos en seres pensantes. Un pueblo que no escribe, que únicamente lee, no puede asimilar el proceso de la escritura con la impecabilidad que lograría escribiendo. El ejercicio, el acto de escribir precisa comparar otras versiones, precisa disentir, cuestionar con el autor, precisa tener interpretaciones alternas. Cuando esto no es así, entonces una educación escolarizada que no fomenta y desarrolla en los educandos este proceso de lectura, los muchachos, los jóvenes, los niños, acaban entendiendo nada, aunque estén leyendo grandes obras de los grandes maestros de la literatura, porque precisa Paulo Freire, uno de los pedagogos excelentes en el mundo educativo, y que es muy consultado en Asia, en Europa, pero que en Latinoamérica no lo valoramos, o quizás sea valorado por las autoridades, pero no responde
al proyecto de pueblos que precisan. ¿Cuál es el proyecto político que nuestros gobiernos tienen para nuestros países? Pues es fácil de saber cuando vemos su proyecto educativo. ¿Qué quieres hacer con este país, con este pueblo? Bueno, los ministros de educación pueden decir el discurso más hermoso que quieran, pero por sus obras los reconoceremos. ¿Cuál es la política educativa que están promoviendo y trabajando? En una escuela donde se dan libros de texto, se recomiendan libros y nada más se lee y no se enseña a leer, simplemente sirve para alfabetizar. Pero leer a profundidad, con provecho, para construir un nuevo ser humano con pensamiento crítico, con conciencia de transformación, precisa de técnicas de lectura. Porque leer no nada más es estar alfabetizado, sino tener un diálogo con el autor. Nos dicen los grandes autores cuando dan sus ponencias que lo más hermoso para ellos es cuando logran interrelacionarse con sus lectores, a pesar de que físicamente es imposible, pero a través de la lectura un hábil escritor logra que sus lectores vayan pensando. Pero para eso se requieren lectores pensantes, y despertar esa cualidad es merced a el ejercicio de la escritura. Escribir necesariamente implica dar una explicación ordenada, tener argumentos lógicos en nuestros planteamientos, tener en nuestra escritura interpretaciones que puedan sustentarse, que tengan fuentes que avalen nuestra versión. Requiere de análisis de las ideas, abstracciones. Por ello, aunque empecemos a escribir, no importa qué elijamos, poemas, novela, cuento, ensayo, cartas, biografías, columna periodística, guión, aquello que escribamos es un acto que se tiene que aplicar nuestro intelecto, nuestra emoción, nuestra experiencia toda en un todo. Entonces, en la escuela, dar las técnicas, no solamente de redacción, de ortografía y sintaxis, sino de estilos literarios, permite que los alumnos entren en el proceso del pensamiento literario, de desarrollar la inteligencia verbal y tengan la capacidad no solamente de cuestionar y disentir, sino de que desarrollen la capacidad de construir conocimiento, porque esta capacidad la poseemos todos los humanos, pero resultan grandes grupos en una población o poblaciones enteras que no sabemos, que no tenemos la capacidad de elaborar conocimiento y únicamente dependemos de importar conocimiento. Hay países donde únicamente se leen libros de autores extranjeros, en donde la producción nacional
raquítica y pobre. Y la promoción es leer únicamente pues a los europeos, a los países primermundistas, y eso se debe a que no hay producción literaria, artística, al igual que no hay producción industrial, técnica ni tecnológica. Lo mismo, tampoco hay producción filosófica. Y únicamente somos consumidores del conocimiento importado. Todas las filosofías, todas las corrientes artísticas, bien sea en las artes plásticas, en la dramaturgia, en el ballet, en la cinematografía, en la escultura, todo son corrientes eurocentristas. Y los países de economías emergentes, nuestra producción no es promovida, fomentada, es casi nula. No tenemos actividades artísticas propias, y lo único que tenemos que hacer es conformarnos a admirar, a aceptar, a valorar, a apreciar lo extranjero. Y así nuestros pequeños, desde que nacen, ya lo ven de esto de una manera natural. Porque también nosotros así crecimos. Desde pequeños, toda nuestra música, hasta la popular, simplemente eran traducciones de letras de otros países. Y casi lo genuino, lo natural, es escaso. Entonces, alguien que no escribe, un pueblo, un grupo que no escribe, no tiene identidad personal, ni puede tener visión de futuro. Lo que se necesita para ir creciendo es construir a partir de nuestra creatividad aquello que nos identifica como seres creadores, como entes que tenemos la posibilidad de crear, de construir el conocimiento. Y si observamos históricamente qué ha sucedido con muchos pueblos cuando son invadidos, lo primero que hace el ejército invasor es destruir todo aquello donde está la escritura, muros, columnas, códices, textos, y se borra todo el pasado, porque allí está escrito en esos documentos, en papiros, códices milenarios o de siglos, o actualmente muchas veces lo primero que hacen es borrar toda la cultura. Y entonces cuando se despoja a un pueblo de su cultura, pierde identidad al cabo de las nuevas generaciones. Y en el caso de México, en donde hace medio milenio fuimos invadidos, ¿qué producción literaria novohispana podemos hablar? Es precaria. Vivió 3 siglos en donde no hubo creación artística y únicamente había importación, porque los tlacuilos, que eran los escritores mexicas, fueron llevados a Europa, y únicamente lo que aquí se hizo fue importar cierto arte que aquí, para diferenciarlo de Europa, se llaman artesanías. Allá el barroco, cuando llega aquí a la Nueva España, lo tenemos que llamar, como no es lo mismo, churrigueresco, para
reconocer esas diferencias culturales. Entonces nuestra propia cultura quedó diluida, desvanecida, hasta desaparecer gradualmente. Y entonces, más que perder a nuestros antepasados que perdieron en la guerra, también perdimos nuestro bagaje cultural, hasta llegar a este culturicidio en donde nada sabemos de los abuelos de nuestros abuelos. ¿Cuál era la música que escuchaban? Lo desconocemos. La danza. Sabemos que había también teatro, pero lo único que tenemos son versiones nuevas que interpretan posibles escenarios, coreografías de lo que se hacía ayer. Pero en realidad las modas, las dietas que había en nuestros pueblos, prácticamente está desconocido. Y aunque la antropología, la arqueología, la paleontología hacen esfuerzos por rescatar y reconstruir el pasado, pues es pobre y prácticamente nulo. No solamente ha desaparecido el conocimiento de la gran Tenochtitlán, de los pueblos mexicas, y después de hacer ese aniquilamiento y ese estadio de 3 siglos, empieza la construcción de un nuevo estado que llamamos México en el siglo XIX y que va creciendo en el siglo XX. Y vemos que en estos 2 siglos, en el centenario de la independencia, se le criticaba al régimen del porfiriato, que era una dictadura europeizante, donde todo lo italiano, lo francés, lo inglés era traído, y que era demasiado esa política en donde estábamos totalmente dependientes de esa cultura, de esa economía, de esa industria, y por eso nos organizaron una revolución, que así la llamamos a esa revuelta, con el único fin de que dejara de ser tan europea, y ahora, a 100 años de esa lucha, ahora estamos americanizados. Y resulta que cuando un pueblo pierde su historia y no se escribe las situaciones muy apropiada, muy adecuada, porque ahora como pueblo mexicano carecemos de identidad y de visión a futuro, en donde los proyectos de nación pues, totalmente pueden ser las que dicten desde los intereses globalizantes internacionales, porque ya no hay un proyecto propio, ya no hay un proyecto de país nacional, sino que dependemos totalmente desde los tratados de Bucareli allá en la década de los 20 del siglo XX. Totalmente desaparece la investigación científica, y lo único que hacen en las universidades a nivel de centros de investigación pues no está a la altura de las necesidades que precisa nuestro país. Generalmente dependemos de las importaciones tecnológicas. Entonces, de esta manera, tal como lo dice este escritor y director Javier Zagarna, dice: leer y escribir es totalmente un acto revolucionario, porque no solamente es una actividad artística, es lo que permite a la mente de los seres de un pueblo recuperar su independencia. La independencia
no puede ser con una beligerancia insurgente, porque si no pasaría como en 1910, en donde a través de la leva lo único que reclutaban eran mexicanos para ir a matar a otros mexicanos. Una lucha fratricida en donde no se mataba ni por qué ni para qué. Puros ejércitos mercenarios que se reconocían como orozquistas, carrancistas, maderistas, villistas, zapatistas, y lo único que sabían es que estaban de un lado, pero no sabían ni para qué. Podía sentirse a lo mejor alguna injusticia, podía sentirse que el hambre, ciertas necesidades, pero no había una ideología. Y si la había por algún lado, eran de algunos caudillos que sabían lo que querían, pero no era un pueblo que tuviera una visión a dónde querían llegar. En donde los constituyentes era un grupo de letrados que sí tenían cierta conciencia histórica y que firmaron el 5 de febrero de 1917 lo que ahora tenemos, aunque ya ha tenido docenas y docenas de reformas, de añadiduras, de enmiendas, y entre que le quitan y le ponen, ya ha crecido tanto que ya ni sabemos qué cosa es y que ya nada tiene que ver con la original. Ahora en la Ciudad de México se está convocando para una constitución, pero que tampoco participa Juan Pueblo, sino que solamente un grupo de letrados y que ni sabemos qué es lo que quieren hacer. Dicen que es por el bien, que son mejorías, y como somos muy creyentes, les creemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ser creyente a ser un crédulo? Un creyente es el que cree en su potencial, en sus fortalezas, que sabe que puede cambiar a partir de sus destrezas, de sus habilidades, y confía en sí mismo, y desarrolla esa seguridad a partir de que va eclosionando esa habilidad latente, pero le va dando fuerza con sus logros, porque sabe que es un ser histórico y que puede cambiar la historia a partir de tener toda esa claridad y todas sus fuerzas para construir su propia historia. Pero cuando esperamos que nos las construyan y que en forma pasiva únicamente aplaudimos o nos quejamos, pues ahí tenemos únicamente reniegos, críticas, y ser un pueblo quejumbroso que andamos criticando todos los días a nuestras autoridades. Pero de nada sirve eso. A ellos les tiene sin cuidado. Y permiten que nos quejemos porque sirve de catarsis psicológica. Cuando en el café, en el lavadero, en la calle, el pueblo se queja, pues es bueno porque es como una válvula de escape, que lo diga, que muestre todo su enojo y así libera esa emoción. Porque si no la saca, entonces se está conteniendo y allí se está creando una bomba de tiempo. Por eso se permite la crítica, el estar inconformes, pero como estamos desunidos y desorganizados, nada se puede hacer. Y lo único, si es que queremos tener una independencia, es a partir de lograr la independencia individual, de dejar de estar maquilados por modelos que ya son patrones de conducta bien establecidos. El día de hoy, de ayer, de antier, podemos observar en nuestra ciudad un cambio en el paisaje
nuestra cotidianidad. Y es porque a la Ciudad de México ha llegado un personaje muy importante del mundo. Y entonces, ahora nos llama la atención que no hay paros, no hay manifestaciones, todo se suspendió y todo está centrado porque vino el Papa. Y es curioso ver los periódicos saturados, toda la primera plana y planas completas, le da uno vuelta al periódico y todo es Francisco, todo es Francisco. Y ver la televisión, escuchar la radio, desde que amanece hasta que anochece, únicamente lo que escuchamos es el nombre de su santidad. Y todo está llenándose de una información en la atmósfera en donde pues nos preguntamos, ¿por qué todo esto? ¿Qué pasó con lo que días anteriores estaba subiendo la tortilla? Ya en 14 ciudades se había incrementado. Y muchas de las personas que están en la calle esperando ver unos instantes al sumo pontífice, ahora ya se dan cuenta que comer en la calle unos taquitos ya son más caros, que es la vitamina D del pueblo de México. Tlacoyos, tacos, tortas, toda esa masa, ya sabemos que ya está más cara. Pero no importa, porque está su santidad. Que los precios del petróleo siguen a la baja. Pero pues, no importa, porque ahorita lo importante, pues es lo que nos dicen que es importante. Y están las publicidades en las banquetas, en las azoteas, a donde que se vaya, totalmente está el nombre, las fotografías, gastándose millones y millones para que en cuestión de 2-3 días ya sea basura. ¿Qué importancia tendrá para nuestro país, para nuestro pueblo, esta presencia? ¿Para qué puede servir? Bueno, algo que se puede detectar es darnos cuenta cómo en otras visitas papales, en la administración de Calderón, de Fox, Cedillo, Salinas de Gortari, que también teníamos visitas papales, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay multitudes que acuden a esa convocación. A esas personas que si se les invita a que vayan a museos, a una biblioteca pública, a ver una buena película cultural, no película comercial, sino aquello que es cinematográficamente artístico, que vayan al teatro, pues van a decir que no tienen tiempo. La gente, como no tiene dinero, no tiene otra cosa que hacer, hay que trabajar. Y porque tiene que trabajar, no tiene tiempo. Y bueno, pues ese es el pretexto para no leer y no escribir. Pero ahorita sí tiene tiempo para estar esperando 4 o 5 horas antes de verlo. Personas que vienen de gran distancia, cientos de kilómetros, horas de viaje y horas con anticipación para verlo. Y si quiere estar en un lugar preferencial, sentado y verlo, pues hay personas que pagan la cuota. Aunque se repite que son boletos gratuitos, en la realidad surge la reventa.
y gente que no tiene para comprar quizás un libro u otros gastos, para esto sí tiene dinero. ¿Por qué? Porque son los valores de este sistema. Podemos ir a colonias marginales, allí donde todos los chiquillos tienen anemia. En esa familia, allí hay una pantalla de plasma. No tienen para la vitamina, la proteína hecha frutas y verduras, pero sí hay pantallas de plasma. Y ya todo el pueblo tiene celulares inteligentes. Es rara la persona que no tenga un celular. Y de punta tiene que ser. Que sea con todas los programas que hay que gozar. Y para el desarrollo humano no hay tiempo. Todos necesitamos tener un coach, un mentor profesional, pero para eso ni tenemos tiempo ni tenemos dinero. Por lo tanto, pues no son parte de nuestra cultura. Entonces, generalmente consumimos los valores que se promueve en forma publicitaria. Y nos damos cuenta que es increíble la cantidad de asistencia que están en muchos países del mundo cuando va un personaje tan importante políticamente como el Papa. Recuerden cuando murió el anterior. Jefes de Estado de todo el mundo asistieron. 219 presidentes. ¡Wow! ¡Qué acto ni una cumbre logra reunir tantos! No se reúnen tantos primeros ministros en la ONU como en esos momentos. Hay que darnos cuenta ese potencial, esa capacidad que tiene políticamente a nivel mundial. ¿Y cómo explicarlo? Bueno, porque ese es un trabajo que se hace desde hace siglos, no surgió evidentemente en este siglo, eso lleva siglos y siglos a costa de todo un historial que podemos consultar en el devenir del desarrollo humano, que ha costado millones de vidas para llegar a este poder. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, una diferencia que se percibe es que ahora ya no hay tanta asistencia como en otros sexenios, porque hay un gran trabajo de otros grupos religiosos que están compitiendo precisamente por el rebaño de la feligresía. Y el más poderoso que existe en este país, bueno, es la Iglesia Católica. Pero poco a poco, en forma silenciosa y disfrazado de devoción, otros grupos están restando fuerza y aunque hay mucha asistencia, ya es menor. Una manera de detectar es que en las visitas papales es el termómetro para ver cuánta fuerza política tiene, por lo menos en cada país. En México vemos que es apabullante, porque desde la conformación de nuestro país, allá por el 27 de septiembre de 1821, México nació como católico. Entonces el fundamento que
quien organizó la independencia, evidentemente, fue Roma. El Vaticano era el que estaba interesado, fue el secretario que firmó el acta de declaración, era el obispo de Puebla, y fue el que totalmente nos organizó lo que llamamos la lucha de independencia. Entonces, todos los mexicanos, jurídicamente, somos católicos. Habrá quien diga, yo no soy. Bueno, tú puedes decir lo que quieras y tú puedes ser lo que quieras, pero legalmente, oficialmente en el mundo, todo el pueblo es católico. Pues ¿qué me importa lo que digan las leyes? Yo soy lo que yo soy, porque soy libre. Bueno, tú puedes decir que eres lo que se te ocurra, de cualquier credo. Es más, hasta negar que tienes credo. Puedes ser agnóstico, panteísta o ateo. Bueno, eso lo dices desde tu consciente, pero desde el subconsciente ya traemos en la mamila las raíces del credo católico. Tú puedes quizás ser un apóstata y mostrarte abiertamente como hereje, pero ya traemos introyectado en lo más profundo de la mente esas raíces. Por eso es importante en manos de quien está la educación, y una educación que se ha dado durante tanto tiempo vía la pedagogía que hemos recibido, ha maquilado, ha fabricado ciudadanos vacíos de pensamiento crítico, porque hemos aprendido a repetir los diferentes catecismos. ¿Quién nos recordará el del padre Ripalda y muchos que han circulado con nuestros padres y los padres de nuestros padres? Y a través de ello, lo único que tenemos son preguntas y respuestas que se memorizan, pero no hay esa habilidad de generar un pensamiento y una conciencia crítica para crear individuos. Un Estado que educa para tener esclavos asalariados es un proyecto de nación a mediano y largo plazo. Y la caverna de Platón, cuando dice echar luz a las tinieblas de nuestra inconsciencia, es percatarnos de nuestro pasado histórico. Nosotros necesitamos construir nuestra historia para tener identidad nacional, porque la historia que decimos que es nuestra es importada, no lo han hecho los mexicanos. Las leyes mexicanas no las hacen los mexicanos, no las hacen, únicamente tenemos un Congreso de la Unión en donde se legitiman a través de aquellos que se llaman representantes del pueblo, donde se simula una discusión y al vapor se aprueban y luego se decretan para que en el diario oficial de la Federación les dé fuerza y vigor. Y únicamente tenemos allí una farsa que se hacen las leyes en un Congreso. Tenemos un Congreso que únicamente sirve para legitimar lo que no escribimos, porque esas leyes vienen de fuera. Y cuando digo de nosotros, pues me estoy refiriendo a muchos países. Es una de las características que tiene estas tendencias del mundo. Yo quiero hablar nada más de mí, porque me asumo como mexicano, pero eso sucede con muchas naciones en el mundo. Y nosotros nada más somos uno de tantos. Y así no escribimos nuestra historia, no escribimos nuestras leyes,
No escribimos nuestra cultura. Únicamente importamos leyes, importamos la ciencia, importamos la historia, importamos el arte y repetimos a nivel memorístico. Y lo que propone Paulo Freire, lo que propone Javier Zagarna y muchos intelectuales, el mismo Noam Chomsky, un lingüista estadounidense, que lo primero que se hace es aniquilar el pasado histórico de un pueblo. Pero eso no basta, sino que afirma que para que un pueblo esté sometido es tener esclavos asalariados a través de que no escriba. ¿Cómo liberarnos? ¿Cómo pueden salir de la caverna de Platón los que están encadenados y llegar a la boca de la cueva y ver el nuevo horizonte? Pues, mis queridos amigos, es a través del ejercicio de la palabra hablada y de la palabra escrita. Un pueblo que escribe descubre quién es y a dónde quiere llegar. Necesariamente al escribir, cuando aprende a escribir, no a estar alfabetizado, sino con una técnica, con una estrategia, sabe lo que quiere o lo que quiere evitar, lo que debe ser y no debe ser. Sabe cuáles son sus gustos, sus preferencias y cuáles no. Y este pueblo es más difícil de dominar. Los gobiernos que tienen pueblos que saben escribir no pueden gobernarlos a la manera de los pueblos oprimidos. ¿Por qué? Porque ahora se ejerce el dominio de un pueblo a través del coloniaje de la mente, a través de sujetar la subjetividad. Por ello es luminoso estos pensadores que llamamos que cambian la historia. La pedagogía tradicional, pues, con la que nos han enseñado en nuestra tierra, ha sido con el método teológico. Pero como ya está privatizada esta teología, bueno, pues ya está hecha, ya está como un todo. Y no quiero decir que los teólogos no piensen, sino que la teología no llega al pueblo. Preguntémosle a las personas que fueron a ver a su santidad, pues, ¿qué es la ataraxia? ¿Qué tanto saben de este término? Y pues decían, sería una maravilla que uno de ellos dijera que es el ideal supremo de la felicidad, que alcance el alma después de calibrarse con la moderación de los placeres del cuerpo y el espíritu. Y entrar en esas disquisiciones y detalles, ¡wow! Es muy hermoso entrar y discutir esa filosofía. ¿O cuántos entienden el latín mientras discurre la liturgia de la ceremonia? ¿O cuántos de estos paisanos saben qué es la dulia y la hiperdulía? Esa dulía, ¿qué significa? Que es una forma de culto que está por encima de todo. Cuando existe un rito, una ceremonia protocolaria, es muy importante que los seres humanos tengamos ceremoniales para la consecución de nuestros sueños. Pero un rito que no tiene un trabajo previo, pues es algo estéril.
estéril, es como querer construir el techo de un rascacielos sin haber construido los cimientos ni la edificación. Lo último que se coloca es el piso superior. Y ya hasta quererle ponerle antenas en la azotea, pues es totalmente una fantasía. Entonces, hacer un rito necesariamente precisa haber tenido un trabajo psicológico a lo largo de una semana para que el domingo se efectúe el santo rito de la Santa Misa. Si no, únicamente acabaremos como siendo practicantes, cuando mucho, o asistiendo a ver un ritual que no va a producir ningún cambio en los asistentes. Eso es un poderoso rito que puede ayudar a quien lo practica. Si sabe que tiene todo qué hay en ello y qué implica. Pero si nada más se asiste media hora a lo que dura, y es más, llegando tarde, y ya a la hora de la consagración y se persiguen y vámonos, pues de nada sirvió. Por eso son los resultados, que tenemos un pueblo católico, pero lleno de violencia, que nadie practica los valores de los mandamientos, porque no incumplen, no afectan, no llegan, no conectan. Ayer mismo el Papa llama la atención a todos los ministros de culto, estaban atentos, diciéndoles que si no estaban de acuerdo, que no se separen, porque es importante tener unida a la iglesia, porque se está dando cuenta que se está desgajando la estructura, y por eso venir es importante, porque ahorita México es, si no el bastión más importante en el mundo, es de los más importantes, porque en Europa las catedrales se están vaciando, y el capital más importante en el mundo pues es el mexicano, porque pase lo que pase, como dice el eslogan religioso, México siempre fiel. Entonces es un esfuerzo de mantener la unidad en esta organizada estructura religiosa, aunque yo creo que él mismo lo sabe, que es muy complicado, porque el anterior, su antecesor, renunció, no pudo. Joseph Ratzinger dijo que estaba muy enfermo y por problemas de salud tenía que dimitir. Primera vez en la historia de la Iglesia que un papa renuncia a su puesto. Y ahorita lo vemos, han pasado años y está activo el Señor. Y está participando. Si estuviera enfermo, pues no sabríamos que su estado. Pero está en plena, está muy activo. ¿Y por qué Francisco no ha ido a Castel Gandolfo, a donde está su palacio papal, su residencia de campo? Mejor se prefiere ir a Argentina, corrijo, porque está muy difícil la situación allá en la Basílica de San Pedro. Entonces, hay mucha desunión, pero eso es un problema mundial, que lo encontramos con los gobiernos, que en todas las políticas, en todos los países están pasando una crisis, porque las crisis políticas son resultado de las crisis económicas y estas son resultado de las crisis en el crecimiento humano. Entonces, este programa, sin querer ser partidario de una ideología, de un punto de vista, la propuesta es que la única manera de, no importa qué negocio, empresa, organización, asociación, estado, grupo, funciona únicamente a partir del crecimiento humano. En este siglo y en el pasado en México
se ha desestructurado el movimiento sindical. ¿Por qué? Porque se ha degradado, porque el crecimiento de sus individuos los ha llevado a lo que todo el mundo llama corrupción. Y eso ha gestado que haya acabado su propia tumba. Lo único que puede hacer sostener toda la organización humana es el crecimiento de la calidad humana a partir de ser íntegros, congruentes, y eso hay que enseñarlo con los hechos. Eso se logra a través de tener una conciencia filosófica, porque no se puede exigir tener un posicionamiento político, histórico, cuando ni siquiera lo tenemos filosóficamente. Eso que repite una y otra vez el origen de la filosofía, de dónde vienes, en dónde estás y a dónde vas, implica cuál es tu historia. Si tú conoces tu historia, tienes identidad como raza, como pueblo. ¿A dónde vas? Quiere decir cuál es tu visión política y económica como nación. Y no podemos saberla porque no hemos construido nuestra historia. La historia que nos presentan son los mitos fundacionales que ni siquiera elaboramos, sino que nos han importado y dicho que esa es la historia de un pueblo. En el caso de México, pues, el mito de Huitzilopochtli y todo se va generando en mitos históricos, y entonces no hay identidad nacional. Que quizás sirva para los propósitos de tener pueblos dóciles, oprimidos, y donde se constata que el éxito colonizador de un pueblo está cuando es fácilmente transculturizado. Porque cuando ya no hay identidad nacional y no hay visión histórica evidentemente a futuro, entonces fácilmente es transculturizado. Y veamos cómo socialmente, cómo llega a nuestro país y a muchos países, fácilmente llega la transculturización de la región hegemónica. Y este es un proyecto a gran escala a nivel internacional. Entonces quizás por eso no se fomenta la escritura ni la lectura, porque el proyecto es tener individuos como piezas de un juego que puedan moverse. Por ello, mis queridos amigos, mi querido auditorio, todo esto surge a partir de nuestro invitado, que no le he dado todos los derechos, pero que es Carlos Monsiváis, que intitula Danos hoy nuestra teología cotidiana. Todas estas ideas que decimos en la caverna de Platón, este 14 de febrero, un domingo valentiniano, para que nuestro auditorio, en Día del Amor y la Amistad, hagamos un acto de amor. El acto más grande que podemos realizar es el amor a nuestra libertad, el amor a la independencia, el amor al conocimiento, ese ardor cotidiano por recobrar nuestra libertad. Obviamente, no con los métodos en donde podemos ser aplastados y destruidos, con alguien que tiene todo el poder militar y que en cuestión de unos segundos nos puede acabar. La única manera de conquistar la independencia nacional es logrando la independencia individual. Y esta se logra gracias a la palabra hablada y a la palabra escrita. Alguien que escribe, que lee y comparte lo que escribe y lo que lee,
conquistando su propia individualidad. Por eso este día de hoy lo consagramos, lo concretamos para dar un privilegio a la palabra escrita, aquella que surge de ti y que puedes compartir. Aquellos que quieran abundar sobre el tema, bueno, pues ya mencioné Javier Zagarna, que es un director de la Escuela de Escritores de Madrid, Carlos Monsiváis, que tiene su catecismo para indios remisos, que yo creo que lo conoces, y aquellos hombres que tienen mirada radiográfica, microscópica, y pueden agrandar y ver cuál es el origen de la miseria de la condición humana. Porque únicamente buscamos la libertad a partir de movimientos armados y generalmente la psicología del pueblo mexicano no es para tomar armas. Somos gente de paz, somos gente de bien, somos gente de amor, y hoy, el Día del Amor, hagamos un acto de amor con nosotros mismos. Si le damos un chocolate a nuestro amante o a nuestra amante, bueno, pues hagamos el principal amante que le podemos dar, es el amor hacia nosotros mismos, conquistando nuestra libertad, nuestra independencia, con un pensamiento crítico, con una conciencia histórica que transforme nuestro futuro. Si no, simplemente serán fantasías para una visión que al final de cuentas acabará sujeta a planes que no son los nuestros. Por hoy, te agradezco tu atención, agradezco tu tolerancia, y si ponemos el arte, la filosofía y la ciencia al servicio del hombre, estaremos construyendo un nuevo mundo gracias a construir al hombre nuevo. Y los dejo con la música de un gran intérprete, Richard George Strauss, que pertenece a un romanticismo tardío y llega adentrados a una nueva época del siglo XX. Influyó mucho en la música del siglo XX. Una de sus obras hermosas es Así habló Zaratustra. Escribió en 1896, que es su obra más conocida, porque fue impactante el inicio de una película que precisamente se escuchaba al arrancar dicha cinta. 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Y muchos la hemos oído y conocemos la obra, pero quizás no sabíamos quién era el autor, Richard George Strauss. Y el título de esa música es Así hablaba Zaratustra. A Strauss le gustaba la literatura y era especialista en reescribir las obras de las grandes plumas literarias, y las traducía al lenguaje musical. Tiene su Don Quijote, que escribió al siguiente año, en 1897, que toma la obra cervantina, por el cual sentía una gran admiración, y utiliza dos instrumentos solistas: un violonchelo para representar a Don Quijote y una viola
Y así retoma la literatura para convertirla en música. Estos indudablemente son amigos que desarrollaron el arte de escribir. Y no solamente escribían el alfabeto gramatical, la lengua de comunicación humana, sino conocían el idioma de los sonidos instrumentales. Y pues dominaban un idioma, el idioma de los sonidos. Eran políglotas que desarrollaron gran inteligencia verbal. Entonces una admiración, un respeto por todos estos amigos que nos dejan un gran mensaje para emularlos, para ovacionarlos y para entender que el hombre se construye a sí mismo gracias al arte. El arte no es una actividad para el ocioso, un oficio aburrido, sino que es el medio a través del cual me construye el ser humano, porque un ser humano es un hombre libre. Un hombre sin libertad simplemente es un títere. Adquirir el rango de hombre como una jerarquía es aquel que logra una autonomía en su parte intelectual, en su parte emocional, en su parte física, y además jurídica, política y económicamente. Pero primero tenemos que trabajar con lo psicológico, que es lo que determina tu estatura humana, que se mide por tus cualidades que reportas y que se ven en sociedad. Como lo repetimos una y otra vez, por sus obras los conoceréis a los grandes. ¿Cuáles son tus obras? Muéstrame tus palabras y te diré quién eres. Muéstrame tus obras y te diré a dónde llegarás, a quién llegarás a ser. Por lo tanto, nuestro camino de liberación lo tenemos no solamente en el trabajo económico, jurídico, político, sino también sumémosle aquel que es el siguiente. Si no hay trabajo interior, el exterior resulta un fracaso, una nulidad. Y todo sistema está condenado a fracasar. Pero cuando el hombre crece, no importa el sistema, la estructura económica, política, social que tengamos, tendrá éxito. Y nosotros queremos que esta humanidad, este planeta, vaya ascendiendo. Y podemos esperar y ver la luz de la esperanza si nosotros, a partir de nuestro desarrollo humano, de nuestro crecimiento interno, hacemos que puedan valer esas estructuras. No importa la religión que tengas, no importa la ideología que tengas, no importa a qué partido pertenezcas, si somos íntegros, honestos, esa agrupación, esa propuesta está destinada a tener éxito. Porque lo primero es construir al hombre y como consecuencia lo que el hombre haga lo humanizará. Si lo hace un enajenado, un alienado, aunque sea un modelo maravilloso, está condenado a fracasar, porque algo que carece de vida no puede dar vida. Lo que da vida es solamente aquello que es consciente y que maneja lo objetivo y lo imparcial. Los seres ordinarios generalmente somos parciales y subjetivos, y el trabajo es conquistar, transformar la subjetividad en objetividad, la parcialidad en imparcialidad, y con ello me despido. Au revoir, amigos, arrivederci, auf Wiedersehen, hasta la vista, Mauro Huerta. La caverna de Platón, filosofía aplicada al desarrollo humano, con el maestro Enrique Galván Ortiz.